Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Bienvenidos a este séptimo video tutorial de la serie de Blender, en el cual vamos a abordar los temas de transformaciones geométricas en nuestro plano 3D. Ok, vamos a arrancar. Por principio de cuentas, he de decirles que ya por ahí a lo mejor en clase les he explicado las diferentes transformaciones, pero les voy a explicar los botoncitos que tenemos aquí para qué sirven. Este de aquí, como ya su tooltip lo dice, es para trasladar, es el manipulador de traslado. Este de aquí es el manipulador de rotación y este de aquí es el manipulador de escalado o scale. Ok. Podemos hacerlos mediante las diferentes transformaciones geométricas, podemos hacerlas mediante estos botoncitos. Ejemplo, si yo voy a trasladar, debo de tener activo este botón y simplemente con el botón izquierdo, si yo deseo trasladar sobre el eje Y, simplemente arrastro. Si yo deseo trasladar sobre el eje Z, simplemente arrastro hacia arriba o hacia abajo. Si yo deseo trasladar sobre el eje X, traslado hacia acá o hacia allá. Ok. Esa es la translación, pero existe otro método para trasladar. Si yo pulso la letra N, automáticamente en esta parte de acá, pulsando la letra N, aparecen las transformaciones. Y en esta parte de aquí, yo puedo hacer mi translación. En este caso, supongamos que yo quiera moverlo en X, 10, supongamos aquí le pongo el 10, pulso Enter y se mueve 10. Si lo quiero regresar a su lugar donde estaba, pongo el 0 y se regresa a su lugar donde estaba. Si lo quiero hacer sobre el área negativa, supongamos 10, pues le pongo menos 10 y se va a menos 10. Ok, esa es la translación. Para poder desaparecer esta barra de herramientas, simplemente pulso la letra N nuevamente y se va. Vámonos con la siguiente transformación geométrica, que es la rotación. No es cierto, antes de eso, perdón. Vamos en el segundo método, mediante la herramienta de aquí, mediante la herramienta de traslación, y ahora vamos con la tercera para traslación. Para trasladar un objeto, el tercer método es pulsando la tecla G. Si yo pulso la tecla G, simple y sencillamente voy a poder trasladar el objeto. La G únicamente se pulsa una vez, no hay necesidad de mantenerla pulsada, y yo puedo trasladar para el lugar donde yo quiera mi objeto, pero observen, simple y sencillamente se traslada en los diferentes ejes, ¿no? Pero supongamos que yo lo quiera trasladar solamente en Y, pues basta con pulsar la letra y hacia Y se va a trasladar nada más. Si yo lo quiero trasladar en X, simplemente pulso la X y hacia X se va a trasladar únicamente. Y si pulso la letra Z, solamente lo voy a trasladar en Z. Este es muy útil cuando queremos trasladar objetos solamente en un en una coordenada. Vuelvo a repetir, G y enseguida la coordenada. En mi caso pulsé la G y ahora la Z y simplemente hacia ahí traslado. Ok, terminamos con translación. Vámonos ahora sí con la rotación. La rotación se hace mediante este objeto, mediante esta herramienta, perdón. Si yo pulso esta herramienta, automáticamente le salen los tres ejes a mi objeto. Pero tenemos un cuarto eje, se podría decir, pero no es eje, simplemente que este círculo de color blanco me va a permitir rotar a mi objeto sobre los tres ejes sin restricción. Pero si por ejemplo yo pulso sobre el eje verde que es Y, pues simplemente va a rotar sobre Y. ¿Ya lo vieron? Si yo pulso, supongamos, sobre el eje azul, pues simplemente voy a rotar sobre Z. Si yo pulso sobre el eje rojo, es que X y simplemente va a rotar sobre X. Ya está. La otra forma, pues lógicamente, es utilizando la N y en rotación, si yo lo quiero rotar sobre X 90 grados, pues simplemente ahí le pongo 90 y se rota en X 90. Ahorita aparentemente no pasó nada porque pues 90 como que no, ¿verdad? Pero qué tal si le pongo 10 grados nada más, pues ahí sí se ve, ¿no? Ya está por demás explicar que si yo le cambio en Y y todo ese rollazo, ¿no? Eso es mediante esta herramienta de acá. Vamos a ocultarla. Y ya hay una tercera. El tercer método, como siempre creo yo el más utilizado, es mediante el teclado y el ratón. Si yo pulso la letra R, voy a poder rotar
a mi objeto sobre los tres diferentes ejes. Pero supongamos que yo pulse la R y enseguidita una coordenada, supongamos que quiera rotar sobre Z, pues simplemente pulso la R y luego Z, y simplemente voy a rotar sobre Z. Que quiero rotar sobre Y, pues pulso Y y roto sobre Y. Que quiero rotar sobre X, pues simplemente pulso X y roto sobre X. Ya cuando en cualquiera de las transformaciones, cuando hayamos logrado lo deseado, pues simplemente le damos clic y se queda ahí. O simplemente si estamos rotando, supongamos, y ya no queremos efectuar la rotación, simplemente pulsamos la tecla Escape y ya, no le hace absolutamente nada. Y como ya saben, siempre existirá control Z para deshacer lo que no queríamos. Esa es la rotación en sus tres diferentes métodos. Vámonos ahora con el escalado. Tenemos el escalado. Si yo lo hago con el primer método, que es mediante este botoncito, si yo quiero escalar sobre Z, pues doy clic sostenido en esta parte de aquí y lo hago más chiquito, más grande, según lo que yo quiera. Si quiero escalar sobre Y, pues lo hago en lo tomo del cuadrito y lo voy haciendo grande, ¿no? Si quiero sobre X, pues simplemente jalo y lo hago el tamaño que yo quiera. Ese es el primer método. Segundo método, utilizando la tecla N, sale la herramienta y simplemente acá en escalado que quiero que esté más grande en X, pues ahí le pongo un numerito y se hace más grande en X. Y vuelvo a repetir, siempre va a ser sobre los tres ejes. Ok, y el tercer método, simple y sencillamente, es, vamos a suponer que tenga seleccionada el de transformación, el- la translación. El tercer método para escalar, que es mediante el teclado y el ratón, pues es pulsando la tecla S de Scale. S, pongo la S y muevo el mouse y se va escalando uniformemente. Pero si pulso la S y luego X, pues simplemente se va a escalar sobre X. Si yo pulso Z, se va a escalar sobre Z. Si pulso X, sobre X. Si pulso Y, sobre Y. Vuelvo a repetirles, a mi forma de ver el asunto, es mucho más apto utilizar el tercer método, o sea, mediante las teclas y el ratón. Ahí estuvieron las tres diferentes transformaciones geométricas que podemos realizar en Blender con los tres diferentes métodos. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este tercer video tutorial de las transformaciones geométricas. Recuerden, les habló Master Egar y de la vista nace el conocimiento.